Bueno, es un gusto volver a conversar con César Trejo, quien es director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, un espacio de investigación científica muy importante que congrega a distintos actores. César, por supuesto, viene del campo de la izquierda nacional, pero también ha sido combatiente en Malvinas, es veterano de guerra y el combate sigue, por supuesto, ¿no? Hoy por hoy, en el ámbito de la cultura, de la reflexión, y por eso lo trajimos a esta mesa de debate que intentamos compartir con los oyentes y que tiene que ver con la reflexión, en este caso, con un tema medular, ¿no? Que es un poco la perspectiva geopolítica de los 70 en el marco de la lucha insurgencia versus contrainsurgencia. ¿Cómo afectó y cómo afecta esto? ¿Cómo se traslada en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo surgió este escenario y cómo fue evolucionando y cómo impacta en la República Argentina y en el mundo? Estamos presenciando una profunda crisis nacional e internacional y la salida de la misma sin dudas debe anclar y apoyarse en ejes centrales. El conocimiento de nuestra esencia e identidad histórica. Por eso mencionábamos lo anterior. Los sindicatos, que son actores centrales y habitualmente son vapuleados a derecha e izquierda por sectores antinacionales. Recordemos la frase pertinente del Papa Francisco: sin sindicatos no puede haber trabajadores libres, lo cual es de un realismo atroz, ¿no? Más allá de las críticas que uno pueda hacerle a una organización, que es además un tema de debate interno de los sindicatos, de democracia interna. Otro de los ejes que podríamos tener en cuenta en la reconstrucción de la República Argentina, en la salida de esta crisis, el legado del Papa Francisco, su humanismo, su visión integral y no excluyente del mundo. Malvinas, como espejo de la lucha anticolonial, ayer, hoy y en el futuro. Puede haber, por supuesto, otros ejes para debatir, para incorporar en el tejido de la reconstrucción, pero todo esto tiene que ver con la principal debilidad estratégica de Argentina, que es la dominación cultural que sufrimos como pueblo por parte de intereses extranjeros y sus socios locales. Desde que Inglaterra comprendió, tras las invasiones militares al Virreinato del Río de la Plata en 1806 y 1807, en lo que hoy es mayormente el territorio argentino, Inglaterra comprendió, decíamos, que la vía bélica, la guerra, no era la mejor opción en sus planes de conquista en nuestras latitudes. Así empezó a adoptar la dominación cultural, que ya venía desarrollando, pero la redobló, el denominado poder blanco, como método sistemático en el tiempo para resguardar sus intereses, dividiendo y conquistando. La vieja hoja de ruta anglosajona en geopolítica. Esta idea del poder blando, el control de las mentes y los corazones de la población, la cuarta dimensión de la guerra, según los manuales de la OTAN, tenemos la guerra terrestre, la aviación, el escenario naval y el dominio de las mentes y los corazones. Una guerra híbrida, ¿no? En ese sentido, que utiliza tecnología u otros elementos en este momento. Este es un método sistemático, el poder blando, en el tiempo para resguardar, decíamos, los intereses de los imperios y así controlar, manipular y rediseñar los sistemas políticos, por ejemplo, el sistema político argentino en este caso, para asegurarse
el saqueo, ¿no? Para asegurar su objetivo, que es el saqueo, porque a diferencia de otras culturas, civilizaciones, los imperios anglosajones, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, tienen como una metodología a lo largo de la historia patente, ¿no? Que es el saqueo, ¿no? El saqueo, y esto ha sucedido en China, en Asia, en África y en América, por supuesto. Y en este camino de manipulación del sistema político, el control e influencia directa sobre la insurgencia y la contrainsurgencia fue y es central. Aquí es donde tenemos que advertir claramente cómo los aparatos de inteligencia locales argentinos respondían también a una estructura jerárquica en cuya cúspide estaba la organización del Tratado del Atlántico Norte, que controlaba claramente, además, a todas las agencias de seguridad estadounidenses y de los países occidentales bajo la órbita capitalista. Este fenómeno de ida y vuelta entre lo nacional e internacional, dialéctico, pudo visualizarse en la investigación sobre los ejércitos secretos de la OTAN en Europa. Hay un libro muy importante sobre este tema, elaborado por un catedrático suizo, no recuerdo el nombre ahora, pero es un libro muy importante a considerar en este sentido. En el marco de la Guerra Fría era imposible, hablando en estos términos, que Sudamérica se sustrayera a esta lógica de poder y dominación imperial. En esta línea fue propiciada, en orden a la división y conquista que mencionábamos, una guerra fratricida entre hermanos, con dos actores centrales, el ejército argentino, rediseñado a partir del abandono de la doctrina prusiana en 1955, convertido en un actor principal de la ejecución de la contrainsurgencia, y las organizaciones político-militares, bajo el ala de la insurgencia. Sobre estos actores operó el imperialismo para dividir, manipular y finalmente propiciar el abandono del proyecto de capitalismo nacional independiente, sustentado en el proceso de sustitución de importaciones, la industrialización argentina, y reemplazado por el proyecto neoliberal allá por 1976. Bueno, perdón por el preámbulo, por este prólogo, César, pero me parecía que era importante hacerlo para darle un marco a esta charla, ¿no? Y ya que estamos pensando en retrospectiva, estamos en un cambio de época, en un nuevo, por parte de los imperios, un nuevo reparto del mundo, ¿no? Y para pensar desde Argentina este nuevo reparto del mundo que está en plena ebullición, tenemos que remontarnos al viejo reparto del mundo, al que se está cayendo, ¿no? Que es un reparto del mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, después de Yalta y Potsdam, esas conferencias donde las potencias triunfantes de la Segunda Guerra, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, más la potencia en retroceso que era Reino Unido, bueno, se reparten el mundo y así nace prácticamente paralelamente la organización del Tratado del Atlántico Norte, allá por 1949, lo anuncia el presidente Harry Truman en su discurso de enero de 1949. También anuncia el desarrollismo como forma de intervencionismo en nuestros países. Y bueno, es sintomático cómo esto se va trasladando en el tiempo, ¿no? Es un presidente demócrata, el presidente que lanza dos bombas atómicas sobre Japón, a tenerlo en cuenta, y eh, los demócratas, sin dejar de tener en cuenta que demócratas y republicanos son dos caras de un monstruo bicéfalo, ¿no? Imperialista que es Estados Unidos. Bueno, los demócratas tienen un peso enorme a lo largo de la historia en materia de
intervencionismo y poder blando. Bueno, César, no sé si coincidís en parte con esto que estábamos mencionando y, digamos, si situar al ejército y también a la resistencia del pueblo argentino, después devenida en algunos casos en organizaciones político-militares, digamos, que fueron manipulados, dos actores que fueron manipulados para generar una guerra fratricida. Esto no quiere decir que no tengan su propia dinámica, pero el poder interviene siempre, ¿no? Bueno, muy bueno tu prólogo, muy amplio y daría para muchísimas horas de análisis. Pero en principio sí, coincido. Yo tuve la oportunidad de frecuentar, de ser amigo y de alguna manera también discípulo de un hombre de la resistencia peronista, malvinero, que fue Enrique Pedro Oliva, y que escribió las crónicas periodísticas de Malvinas desde Londres. Él estaba exiliado y lo enviaron de Francia a Londres para cubrir toda la guerra y a entrevistar obviamente hacer el relevamiento de toda la prensa londinense, la prensa británica. Claro. Entrevistó a casi a todo el gabinete menos a Margaret Thatcher, a todo el gabinete británico. Y él contaba que eh, durante la resistencia peronista, por la que él fue preso en un momento dado, este, sobre todo en el año 1961, estuvo preso en el Chaco, eh, los resistentes que se organizaban no, lo hacían de una manera muy eh, espontánea, eran todos trabajadores, no tenían jefes, no tenían organización propiamente dicha, no eran una orga, Claro. eran grupos de trabajadores que se juntaban en las cocinas de algunas de las casas, preparaban sus materiales, sus molotov o lo que iban con lo que iban a resistir esa noche, y solamente respondían al mandato de Perón. Eh, Porque vos, bueno, vos decías, hiciste mención sobre el tema de la resistencia. Y esto se oponía diametralmente a la concepción de lo que luego serían las organizaciones armadas irregulares, que se organizaron ya no con una composición obrera, sino se nutrió fundamentalmente de los sectores medios, medio altos, muchas veces fruto de la rebelión juvenil de hogares gorilas que los jóvenes se enfrentaban a sus padres, y una de esas manifestaciones fue la política. Y las organizaciones armadas irregulares o guerrilleras se nutrieron básicamente, masivamente, de esos sectores medios, medio altos, no de trabajadores. ¿M? Em, Coincido en que, y sobre todo a la luz de los resultados, ¿no? Porque siempre uno puede ver lo que se dice, la enunciación retórica, el discurso de un determinado individuo u organización, o grupo de individuos en una organización, y otras cosas son los hechos. Yo estoy convencido que Perón, una de las cuestiones fundamentales que se planteó en su regreso, en su retorno a la patria, fue justamente tratar de evitar que la Argentina
y los argentinos cayéramos en la trampa de esa nueva maniobra de la OTAN o de las potencias anglosajonas, hoy lo llamamos la angloesfera, que dividía o trataba de dividir al mundo, mantener su dominio mundial a través de esa Guerra Fría, ¿no? Entonces, Guerra Fría, que como bien lo dijo algún analista, fue Guerra Fría en el norte y Guerra Caliente en el sur, porque la mayor parte de las batallas, de los combates y de la sangre se derramó en el sur del mundo, ¿no? Camboya, Vietnam, Asia, África y América Latina. Eh, Hace muchos años que los norteamericanos, la OTAN venía trabajando en tomar como propio la experiencia que se había dado en Argelia, que obviamente Argelia tenía un proceso de independentista de Francia. No tenían los argelinos un ejército regular, por lo tanto estaban obligados a crear alguna forma de insurgencia irregular. Y es ahí cuando los generales franceses, que consideraban a Argelia una provincia francesa extracontinental en África, diseñaron, pergeniaron una guerra contrainsurgente o contrarrevolucionaria, ¿no? General Boffré y tantos otros. Eso viene de la mano, César, perdón que te interrumpa, de la experiencia de la guerra de Indochina, ¿no? Cuando También, fracasa con los métodos regulares el ejército francés en la represión del pueblo que se independiza finalmente, es una humillación para una concepción colonialista como la del ejército francés entonces, y se juran y perjuran que lo mismo no les iba a pasar en Argelia. Y así surge la idea de una guerra irregular frente a un contendiente que plantea también una guerra irregular. exactamente. Bueno, todo esto eh, que llevó 1 millón de muertos en Argelia y que fue, digamos, el ejercicio, como vos decís, en Indochina primero y en Argelia luego, de una metodología que completamente al margen del derecho internacional, que regía la guerra, que limitaba la guerra, y como era una guerra irregular, entonces se consideraba que para la captura, la detención, la supresión del enemigo, se, eh, digamos, practicó la tortura, se practicaban los asesinatos masivos, aunque no fueran combatientes, para quitarle todos base de sustentación al combatiente. Entonces se mataban a los amigos, a las familias y demás. Y todo esto lo hicieron teoría. Y esto les encantó a Estados Unidos, lo adoptaron casi y lo perfeccionaron. Lo hicieron cátedra desde la Escuela de las Américas y West Point y llamaron y convocaron a todos los ejércitos de América Latina para formarlos en esa doctrina, en Exactamente. esa... Te hago un aporte a lo que estás mencionando con certeza, César. Es cierto que son los franceses, el sector ultraderechista del ejército francés, la OAS, la que desempeña este rol en la guerra contrainsurgente, pero hay que tener en cuenta el cuadro internacional en ese momento. Estados Unidos, aunque parezca mentira, también financió, esto lo denuncian en un documental, funcionarios de Gaulle y también historiadores franceses, un documental muy interesante,
Denuncian que en el marco de la disputa de Estados Unidos contra De Gaulle, que era su enemigo, porque Francia quería la autonomía en materia nuclear y de ninguna manera Estados Unidos iba a tolerar en Europa la independencia estratégica de un Estado frente al poderío que ellos ejercían luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, De Gaulle sufre 6 atentados por parte de sectores ligados a la CIA, la OAS, uno de ellos. El entrenamiento de la UAS, esto es un dato muy interesante, César, que se da en ese documental. El entrenamiento de la UAS, en parte, se da en la España de Franco, financiado por Estados Unidos. Y también Estados Unidos financia, en parte, al Frente de Liberación Nacional Argelino, aunque parezca contradictorio. ¿Por qué? Porque De Gaulle ya estaba en tren de negociar la liberación de Argelia, ¿no? En el proceso de descolonización que se estaba dando en el mundo, De Gaulle ya había comprendido que era un escenario que tenía que avanzar hacia la descolonización y esto era resistido por la OAS y Estados Unidos usó ese conflicto para azuzar una interna y desgastar a De Gaulle, ¿no? Pero es cierto que los manuales de tortura de la contrainsurgencia, o sea, el esquema de cuadricular el territorio represivo, ¿no? Que se aplicó acá en Argentina ya con el plan Conintes, eso es un manual que perfecciona primeramente el ejército francés y luego se lo traslada al ejército norteamericano y a nuestro ejército. Bueno, así como, bueno, vos ponés este ejemplo del financiamiento del Frente de Liberación Nacional Argelino. Eh, También para, de alguna manera, quitarle o acelerar la caída o el abandono de la política de Gaulle, está comprobada la intervención de la CIA en el Mayo francés, Es ¿no? cierto. Financiando por izquierda a muchos sectores que pusieron en cuestión la continuidad del gobierno de Gaulle, ¿no? Em, es una característica del imperio anglosajón, de alguna manera, bancar por derecha y por izquierda, es decir, aprovechar toda fractura interna que pueda haber, pueda existir en una misma comunidad. Entonces, ayudar a a dos o tres sectores para que peleen entre sí y obviamente esa fractura política y social ser aprovechada para la imposición de la voluntad saqueadora, como bien la describiste, del imperio. Y ello, a la luz de los hechos ocurridos en toda América Latina, pero con especial dramatismo y virulencia y tragedia en la Argentina. Acá justamente no se trata, creo que te he leído, digamos, de ayudar o recuperar la teoría de los dos demonios. Para mí se trata del tercero excluido. Y el tercero excluido es el pueblo argentino, porque es evidente que el resultado objetivo, práctico, concreto, y que ya entrevió Perón antes de su muerte, iba a ser el derrocamiento del gobierno popular de Perón y la imposición de un proyecto que fue a lo largo de toda la región o el subcontinente de dictaduras cívico-militares, pero que no solamente tenían la misma doctrina represiva, sino que tenían la misma doctrina político-económica, que era ni más ni menos que el plan de las potencias anglosajonas, primero Inglaterra, luego Estados Unidos, de tomar a nuestro subcontinente como proveedora de bienes naturales baratos, de recursos estratégicos baratos, que no es ni más ni menos que el plan que hoy están teniendo nuevamente o reimponiendo en toda la región. Entonces, hay una cosa que yo siempre
digo, cuando vos encontrás de cualquier organización, ¿no? Y sobre todo una organización militar o paramilitar, vos encontrás que el 90% de sus comandantes sobreviven y el 90% de sus tropas mueren, quiere decir que ellos estuvieron trabajando para el enemigo, ¿no? O sea, estuvieron infiltrados. Y no hay ninguna duda que el resultado objetivo, práctico y concreto fue la justificación de los golpes militares y del golpe militar en nuestro país. Que eso es lo que Perón quería evitar a toda costa, inclusive después de que le asesinaran a su mano derecha en el movimiento obrero organizado, a José Ignacio Rucci, y de que también la supuesta insurgencia revolucionaria tomara cuarteles o atacara cuarteles durante el gobierno democrático. Claro. Entonces, Perón hasta último momento trató de reconducir eso y decirle, muchachos, abandonen los fierros, dedíquense a la política, el camino es la paz y demás. Y bueno, lamentablemente, yo creo que esto sin desmerecer y sin echar lodo sobre muchos hombres y mujeres que creyeron en ese proceso revolucionario Hay y dos que etapas, César, pusieron claro, su vida, digamos, exacto. a disposición de lo que consideraban la Revolución Nacional, etcétera. Pero objetivamente, es más, yo he reflexionado mucho sobre la permanencia de Cuba, de la Revolución cubana, ¿no? Y es evidentemente también le ha sido muy útil al imperio tener una amenaza verosímil, alguien el cuco al que siempre se le pueda imputar eh, alguna provocación armada, alguna violencia en alguna otra sociedad para imponer de alguna manera la contrainsurgencia Claro, claro. y el proceso del golpe y demás, ¿no? Imponer la violencia política. Me acuerdo muy bien una de las cuando Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se puso para interceder con la FARC. Había habido incidentes Sí, sí, con Colombia. con Colombia. Y entonces me acuerdo un discurso excelente de Chávez que les decía, muchachos, eh, dejen las armas, asimílense digamos, hagan política. Lo mismo que le decía Perón a los montoneros, ¿no? Dejen los fierros y hagan política, porque ustedes son la excusa para que las fuerzas que están merodeando en el Caribe de Estados Unidos, la Cuarta Flota y todo lo demás, vengan y se metan a hacer injerencia en nuestros países y en nuestra política interior. Bueno, Perón, 30 años antes de eso, intentó evitar el baño de sangre y las desgracias que deberíamos soportar durante el proceso militar y no, bueno, no pudo, falleció y lamentablemente ese proceso no se pudo evitar. Hay, Pero hay, hay un elemento a tener en cuenta en lo que decís, César, que es medular, ¿no? Hay una etapa tanto de la resistencia como de la insurgencia que está avalado por la propia Constitución. O sea, nosotros, las juventudes que resistían a las dictaduras, lo hacían en el marco de una actitud ética y amparada por la Constitución Nacional. Eso está fuera de cualquier tipo. rebelarse contra el dictador. Exacto, eso está fuera de cualquier. La legítima rebelión contra una dictadura, una tiranía. Exactamente, eso está amparado por la Constitución y está fuera de debate, digamos, su valía, digamos, hasta es un hecho ético, ¿no? Desde el punto de Ujú, vista de los intereses de la nación y del pueblo. Lo que pasa es que otra cosa muy distinta es, digamos, alzarse en armas contra un gobierno constitucional elegido en democracia por las mayorías. O sea, son dos escenarios distintos y ahí ingresa fuertemente, digamos, la manipulación de estos poderes internacionales que son pulpos
Pensemos que solamente por hablar una agencia de Estados Unidos, el Servicio de Geología de Estados Unidos posee mapas desde hace décadas, metro por metro, de los recursos energéticos y naturales, mineros, minerales, de todo el mundo. Imaginemos si no van a tener la capacidad de infiltrar cualquier tipo de organización social, sea en el ámbito civil o en el ámbito militar, ¿no? Sería, digamos, temerario pensar que no pudieran hacerlo, ¿no? Entonces, estamos reflexionando en función de esto, César. Ujú. Así es. Sí, efectivamente. Y después uno ve los distintos procesos políticos ya más contemporáneos y cuesta creer que nuestros militares y también nuestros militantes políticos, que de alguna manera vivieron esa época, no hayan podido reflexionar cómo hemos sido llevados a una guerra fratricida eh, para imponer una nueva forma de saqueo por parte de las grandes potencias, sobre todo por Inglaterra y Estados Unidos, y cuesta creer cómo todavía están enredados, se enredan en el odio de toda esa maniobra extraordinaria que hizo el imperio, ¿no? Claro, Porque todavía yo escucho a militares diciendo, no, porque nosotros luchamos contra el peligro comunista, el marxismo y demás, cuando fueron forros del imperialismo norteamericano. Y todavía escuchás a algunos militantes que evocan a los montoneros, a Lerba, a la FARC y demás, diciendo, no, porque nosotros queríamos una revolución y los malos de los militares no. Y la verdad que pareciera que no hay ninguna posibilidad de aprendizaje de toda esa terrible. Una vez lo escuché al coronel Mohamed Ali Zeineldin reflexionar sobre esto, y él decía, la guerra contra la subversión o el proceso y demás fue una guerra fratricida. Y la guerra de Malvinas una bendición para la Argentina, porque nos devolvió el enemigo real y nuestro destino histórico. Después lo escuché a Rico decir todo lo contrario, ¿no? Rico decía, no, la guerra contra la subversión era inevitable y la de Malvinas la deberíamos haber evitado. Ahí ya te das cuenta de las posiciones, de la formación y de las concepciones. Todavía estamos reproduciendo las viejas eh, antinomias creadas por el enemigo y reproducidas y actualizadas en el mundo a partir también de una maniobra de la CIA y del imperio que fue reconvertir, preparar el terreno antes de la caída de la Unión Soviética, el terreno para la domesticación de finalmente una ideología que, mm, equivocada o no, se planteaba el cambio universal, la justicia social universal, que era el comunismo. Los tipos antes de la caída del comunismo estuvieron preparando, financiando la CIA a los intelectuales de la escuela de Frankfurt, antes y después de la caída del muro, y la reconversión del marxismo al neomarxismo en estas culturas de lo que hoy se llama woke, ¿no? Bueno, esto está muy bien reflejado en un famoso libro de quien fuera uno de los cofundadores de la Comisión Trilateral, Zbigniew Brzezinski, ¿no? Cuando él en Between Two Age, que acá se tradujo como la era tecnotrónica, presagiaba la caída del muro y decía, bueno, el mundo uno que emerja de la caída de la Unión Soviética va a configurarse tomando lo mejor del capitalismo, su eficiencia económica, y lo mejor del socialismo, que es su ideología universalista y demás. Y si uno lee
prácticamente todos los documentos de la cooperación internacional. Yo trabajo hace mucho tiempo en cooperación internacional. El lenguaje es socialista, el lenguaje es izquierdista, es progresista, socialdemócrata. Eh, si uno analiza de alguna manera eh, la realidad de la Argentina de hoy y de hace ya varios años, eh, donde vimos que gobiernos que asumieron el poder con el sello del Partido Justicialista, pero que luego se definieron socialdemócratas, uno ve que no han hecho absolutamente nada para revertir las medidas sustantivas que se hicieron durante el proceso de reorganización nacional. Es decir, siguieron con un plan de economías extractivistas no productivos, no rearmaron el sistema industrial productivo, no generaron empleo, no tocaron los intereses financieros, no tocaron, por ejemplo, la ley de entidades financieras sancionada durante la época de Martínez de Oz, pero lo sustituyeron digamos, a la doctrina justicialista o al peronismo que fue profundamente industrial y que puso por encima de todo el valor trabajo, y lo sustituyeron por el sistema de clientelismo con los planes y todo lo demás, que no es una forma de dignificar al ser humano, sino de mantenerlo sumido en la miseria, pero contenerlo. Todos esos programas los inventó, no los inventaron los dirigentes argentinos, los inventó el Banco Mundial, el Fondo Exacto. Monetario Internacional. Entonces, los fabricantes de los llamados piqueteros o movimientos sociales fue el Banco Mundial. Ellos fueron los que dijeron, bueno, ahora que queda un montón de gente en la calle, bueno, les vamos a tirar unos plancitos para que... Ahora, toda esa ideología, No, de perdón, alguna César, manera... perdón, la primera intervención del Banco Mundial en ese esquema, es ya en la etapa de Menem, cuando se da Cutralcó, ahí está, cuando se empieza a dar la privatización de YPF y queda, ¿qué hacemos con la población que queda al margen del camino, ¿no? Citando a Benedetti. Mm, ¿Y qué hacemos? Bueno, esto es lo que idea el imperio. así es. Le cierra muy claro, digamos. Y la sustitución doctrinaria justicialista por el progresismo y todas esas ideologías reconvertidas del marxismo con el neomarxismo de la Sí, Escuela de sí. Frankfurt, para de alguna manera sustituir doctrinariamente. Hubo un proceso de sustitución doctrinaria con la ideología socialdemócrata, ¿no? Que también fue la respuesta en Europa, la socialdemocracia, en su momento al peligro, la inminencia de el socialismo real del avance de la Unión Soviética y todo lo demás. Ahora, Ahora, mencionaste, perdón César, mencionaste a sí, Brzezinski y no quiero que nos vayamos del tema, porque hay un hilo conductor. Nosotros mencionábamos a Truman, que también era demócrata, él empieza con todo este tema de la Alianza para el Progreso, con un discurso también ciertamente progresista y muy intervencionista en lo militar en el exterior, perdón. Pero después tenemos que ver que, por ejemplo, el asesor de seguridad de John Fitzgerald Kennedy, McGeorge Bundy, y su hermano, que habían sido 10 años empleados de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana. Bueno, Bundy era el asesor de seguridad de John Fitzgerald Kennedy. Cuando termina esa gestión, ¿a dónde pasa? A la Fundación Ford, ¿no? Porque la CIA tiene como estrategia tratar de alguna manera, legitimar su intervencionismo en distintos países, un intervencionismo imperialista, con estas organizaciones, vamos a ponerla entre comillas, filantrópicas, ¿no? Usan a la Fundación Ford y otras fundaciones, la misma Fundación Ford que ha bancado durante años a Horacio Berbisky, al CELS. ¿no? Al CELS y a su cabeza, que es Horacio Berbisky.
Bueno, ¿no? en la Es- continuidad de esto de Bundy, después Brzezinski y Carter, ¿no? Que también tiene una política de intervencionismo bélico feroz en el extranjero, ¿no? Con tres guerras, como mencionábamos en una nota pasada, Irán-Irak, la contra nicaragüense y también Afganistán, nada menos, que fue el comienzo del colapso de la Unión Soviética. Bueno, ellos crean, entre comillas, los derechos humanos para limpiar su imagen de ogros después de Vietnam, una guerra televisada, atroz, la muerte que viajaba instantáneamente a través de las pantallas de los televisores en directo, ¿no? Y tienen que limpiar esa imagen, empiezan a vender la idea que nosotros trabajamos por la libertad y además somos buenos, queremos los Ujú, derechos humanos y usan el caso argentino en esa dirección. Por eso los militares argentinos no entendían nada, porque los mismos, la misma usina imperial, que no lo veían como imperio, ¿no? Los mismos amigos, entre comillas, norteamericanos, que los adoctrinaron en la contrainsurgencia, en la tortura, en los métodos ilegales de represión de las organizaciones militares, políticas, bueno, los mismos comenzaban a darle la espalda con esta doctrina de los derechos humanos. Y esto es importante también, ¿no? Porque la restauración de la idea de los derechos humanos, que es una idea vieja que viene de la Revolución Francesa, por supuesto, César, ¿no? Pero digamos, la restauración globalista, por así decirlo, viene de la mano del espectro demócrata en Estados Unidos. Uno no puede desligarlo, ¿no? Entonces, ahí está la ingenuidad por parte de los militares argentinos que se comieron el amague, ¿no? A lo largo de estas décadas y también está esta ligación que marcabas con sectores socialdemócratas, con sectores vinculados a la lucha por los derechos humanos. Algunos, hay que decirlo, no todos son Horacio Berbisky, hay muchísima gente que lo hace de corazón y Exactamente, con las mejores intenciones y sin porque duda. nadie puede avalar la tortura, la represión ilegal. Exacto, exacto. Ni la criminalidad que se ejecutó durante el llamado proceso de reorganización nacional. Entiéndase bien, estamos absolutamente condenando todas esas prácticas, pero estamos describiendo la genealogía de todas estas operaciones, grandes maniobras del imperio, y es muy necesario. Eh, Mientras todavía no habían terminado la aplicación completa de la doctrina de la seguridad nacional y sus efectos sobre los países que se aplicaron, simultáneamente largaron lo que se llamó el Plan Democracia, que contenía justamente todos estos elementos, digamos. Es decir, ellos crean el veneno y el antídoto, que tan venenoso como el veneno, digamos, ¿no? Claro, Y de alguna forma, eh, ¿por qué estamos reflexionando sobre estas cosas? Porque nos interesa el presente y el futuro, exacto, lógicamente. exacto. No hacemos un recuento de atrocidades porque nos gusta revolcarnos sobre la basura. No, lo estamos describiendo porque eso nos permite también comprender el presente de la Argentina. Ese es el Y sentido, César. ese es el sentido. Entonces, acá tenemos una serie de grietas, truchas, que se nos imponen. Entonces, ahora aparece el actual presidente y los libertarios diciendo que, bueno, que tienen una agenda antisocialdemócrata, antiprogresista, anti-woke, ¿no? Y pareciera que hay una confrontación real de ideas que en realidad no son tales, porque si uno escarba detrás de los libertarios y detrás del progresismo, está el mismo titiritero, está el mismo el capital financiero transnacional, está George Soros, está BlackRock, están el Rothschild, está, digamos, toda la oligarquía financiera gobernando los dos. Y yo muchas veces pregunto, para desnudar un poco desde el punto de vista ontológico, filosófico, si el progresismo puede ser la contracara del anarcolibertarismo como, o el neoliberalismo que manifiesta Milei. Y en realidad, el sujeto de ambos es el individuo.
siempre pregunto, ¿qué más individualista que esa frase de algunos sectores del feminismo burgués europeo que se quiso imponer acá, cuando dicen mi cuerpo, cuando justificaban o pedían el aborto, decían mi cuerpo, mi decisión? Eso, pero ¿hay algo más individualista que eso? O sea, vos sos un individuo completamente aislado de tu pareja, del niño por nacer, de la comunidad en que estás. Mi cuerpo, mi decisión. Es decir, el individualismo extremo, Claro, que, digamos, después se expresa en lo económico con todas las paparruchadas y estupideces que nos tiene acostumbrado el actual presidente. Pero es lo mismo. El sujeto de ambas ideologías es el ultraindividualismo, digamos. Nosotros tenemos otra concepción, ¿no? El individuo no puede ser escindido del resto de la comunidad, porque si no, no existe la idea de Robinson Crusoe, el individuo que se autogenera o es independiente. No, no, si no tenemos comunidad, ni siquiera podríamos estar hablando, porque la lengua es un bien comunitario, es algo que aprendemos. La nación, la cultura, todo eso son herencia, es tradición. Eso es la patria, la exacto. tradición, ¿no? César, eh, para no irnos del tema también a propósito de lo que estabas mencionando que es muy interesante, estamos haciendo esta reflexión para no volver a repetir los errores del pasado, para dejar esta idea, bueno, para, digamos, reflexionar críticamente sobre la idea del vanguardismo, del elitismo como manera de hacer política, también para que las Fuerzas Armadas hagan una profunda reflexión. El discurso de la vicepresidenta actual y que ha encarnado en muchos actores, es un discurso equivocado, es un discurso que tiene que ser superado. Las Fuerzas Armadas tienen que volver a retomar una doctrina de seguridad, de defensa nacional, no de seguridad nacional, de defensa nacional que contemple los intereses de la patria, del pueblo, y no haga los mandados a los imperios, como sucedió después del 55. Entonces, ambos sectores, ambas maneras de hacer política deben ser criticadas. Y además, hay un fenómeno que tiene que ver con Argentina, que no logramos superar. Es que estamos anclados en los 70 y no logramos pensar en el futuro, cuando los grandes líderes de la historia nacional siempre pensaron en el futuro. Los libertadores de América pensaban en el futuro. Artigas, San Martín, Bolívar, todos. Roca, Rosas, Irigoyen, Perón, todos vendían, entre comillas, futuro, anclados, como decís, en nuestra esencia, en nuestra historia, en nuestras comunidades, en nuestra Así es. raíz histórica, en nuestra tierra. Pero estaban pensando el futuro. Nosotros vivimos haciendo remisión a los 70, cuando hay pueblos que han logrado superar, inclusive Alemania, que sufrió el nazismo, hizo, Sí, pero no es un problema del pueblo, es un problema de las élites. Yo claro, recalco eso, porque claro. fíjate que no hay ni estatuas, ni murales, ni homenajes a los comandantes militares del proceso en ningún lugar del país, y tampoco de los comandantes o de los guerrilleros de las fuerzas irregulares. Pero sí está plagado de homenajes a los caídos en Malvinas. Qué Y eso lo interesante. hace, y eso lo hace el pueblo. Las únicas homenajes que le hacen a Videla lo hacen en secreto, algunos minúsculos grupos, y los únicos homenajes que se les hacen a Santucho o a los guerrilleros están en algún lugar que le hacen las propias organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Pero el pueblo argentino homenajea a sus héroes y reconoce a sus héroes, a los caídos en Malvinas en expresiones infinitas. Digo, no es un problema del pueblo, es Claramente, es un claramente. problema de las élites que están cooptadas por derecha o por izquierda. Por eso, volvamos a lo que vos, yo te vengo leyendo y te vengo siguiendo, a lo que vos recalcas. No es un problema de la teoría de los dos demonios. Y yo digo, es un problema del tercero excluido, que no se escucha y no se abreva
en la sabiduría popular, en lo que siente y quiere el pueblo argentino. Porque si nuestra dirigencia brevara en lo que siente y quiere el pueblo argentino, volveríamos al rumbo de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de Artigas y de todos los padres de nuestra patria y de todos nuestros libertadores. De alguna manera es un problema de élites. Bueno, es que esa ha sido, como bien lo describías vos al principio, la operatoria, la maniobra y la operatoria del poder blando británico en nuestra realidad decimonónica donde se cooptaron, digamos, a las élites. Mientras el pueblo de Buenos Aires combatía contra las invasiones inglesas y la derrotaba, Claro, había gente del puerto de Buenos Aires que, ligada al interés del comercio inglés, que iban a casar a sus hijas con los oficiales británicos de la fuerza de ocupación británicas en el Río de la Plata, en Buenos Aires. Y esto no es nuevo y esto tiene una larga tradición, lamentablemente, en la Argentina. Y esa tradición la impuso de alguna forma Gran Bretaña desde siempre. Y la siguen ejerciendo. Es decir, cooptar las élites. Por eso, bueno, es el sistema de la masonería, ¿no? La masonería no es una entidad abierta, democrática para todo el mundo. Apuntan a las élites, apuntan a los sectores que socialmente llegan a los puestos encumbrados de la administración pública, el comercio, la industria, las universidades. Ahí es donde van a cooptar de alguna manera sus servidores, ¿no? Bueno, eh, el pueblo argentino no compra ni que Videla hizo una guerra santa por la liberación de la patria, ni que los montoneros eran el movimiento revolucionario o el ERP era un movimiento revolucionario para liberar a la Argentina. Ninguno de ellos tiene consideración en el alma popular, pero Perón y Evita, los caídos en Malvinas, Maradona, ahora el Santo Padre Francisco, van a tener un lugar a perpetuidad en el corazón de los argentinos. ¿Por qué? Bueno, Pancho Pestana siempre habla de la dimensión sacrificial, que el pueblo reconoce la dimensión sacrificial, aquel que dedica su vida entera y da su vida entera por el bien común de la Argentina y de la patria. Esos son los que tienen reconocimiento. Ahora, esos son los que van a ser amados y recordados a perpetuidad por el pueblo argentino. Y todos los demás circunstanciales, los que se ofrecieron y se ofrecen como administradores circunstanciales del régimen de saqueo imperial, van a quedar en el olvido o, en todo caso, en la condena del pueblo argentino. Entonces, por eso es importante hacer todo este análisis pormenorizado de cómo funciona el imperio, porque si no conocemos el enemigo, exacto, si no César. conocemos el funcionamiento del enemigo, ¿cómo vamos a combatirlo? ¿Cómo vamos a desnudar sus mentiras, sus maniobras, sus acciones perversas sobre el propio terreno nacional y social? Entonces, a mí me parece fantástico la reflexión geopolítica, ver cómo ocurrió en África, cómo ocurrió en Europa, cómo se asusaron eh, contradicciones. Bueno, lo que está pasando en estos momentos en la India y Pakistán. Exacto, exacto. Recordemos que eso es un diseño geopolítico que hizo Gran Bretaña cuando Partió se la India, retiró, partió en pedazos partió la la India. India Sí, sí, y la enfrentó. Y entonces las diferencias religiosas que antes podían convivir perfectamente, como ocurría lo mismo en Palestina durante 2000 años, ocurrió en Palestina, donde los judíos, después los musulmanes y demás podían convivir perfectamente. Bueno, ¿cuándo empieza este genocidio del sionismo internacional en Palestina? Gracias a que lo asusan los británicos. Es decir, siempre se han caracterizado por encontrar algunas diferencias para convertirlas en contradicciones y en enemistades y en guerras y en divisiones tremendas. En la Argentina hay una grieta artificial que no es ideológica y que es mucho más profunda,
que se está con el proyecto de una patria soberana, independiente, o se está a favor, es patria antipatria, no hay otra división sustantiva. Y los que estamos a favor de la patria somos inmensa mayoría en el pueblo argentino. Solo las minorías que además están encumbradas justamente porque reportan, ¿no? Son seleccionadas y reportan a los intereses del saqueo imperial. Si no, hoy lamentablemente no se llega a tener una situación expectante en materia política y demás, porque todo el sistema está diseñado para el ejercicio de ese dominio y de ese saqueo. Modelo, Cuando, sí, sí, eso. no, No, decía que no, cuando Javier Milei utiliza en su campaña electoral el tema casta, tiene un acerto muy importante, porque totalmente. el 90 y pico % de los argentinos sentimos, y seguimos sintiendo, y ahora cada vez con más profundidad, que efectivamente la dirigencia política argentina es una casta Y él es uno de los seleccionada. principales Él elementos. es, hoy es está en la cumbre de la casta, Claro. pero cuando lo denuncia, de alguna manera eh, interpreta un sentimiento popular mayoritario, que la dirigencia política está completamente divorciada de nuestros propios intereses, de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos y de nuestra realidad. Entonces, a ver, pero la pregunta es, ¿quién selecciona? Y detrás de bambalinas, detrás de escena, está esta oligarquía financiera de cuño anglosajón, que es la que de alguna manera ha ejercido durante muchísimas décadas y más de un siglo y pico, el dominio real de nuestra economía, de nuestra política y demás. Salvo con esos intervalos que vos señalaste. En el siglo XIX, Juan Manuel de Rosas, a fin del siglo XIX Roca, que si bien no rompió con el sistema de ese momento, de alguna manera planteó un proyecto de nación. Tuvo un Claro. proyecto de nación y lo puso y realizó un montón de cuestiones que eran muy necesarias, como la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la distribución de los recursos aduaneros, la creación del ejército argentino, la preparación de lo que luego durante el radicalismo sería la educación pública, en fin, la integración plena del Hay que territorio tener en patagónico. cuenta, hay que tener en cuenta cuando uno mide la historia, César, de un país, el concepto de heredad histórica, ¿no? Nosotros tenemos todo ese inventario, tenemos que tomar todas las cosas buenas, las cosas que las manchas, por así decirlo, entre comillas, y ver que cada etapa dejó una parte del legado que tenemos hoy, que disfrutamos hoy, ¿no? Hay un antilegado también y hay un Claro, proyecto antipatria que claro, también claro, se manifiesta en cada periodo histórico, ¿no? claro. Porque todavía no se ha resuelto esa pelea, digamos. Los norteamericanos la resolvieron en la guerra de independencia primero con los británicos y luego la guerra de secesión. Y lo resolvieron y dijeron, bueno, ¿queremos seguir siendo una colonia inglesa o queremos ser una nación? Bueno, decidieron ser nación y que flor de nación, ¿no? Crearon, digamos. Sí, Bueno, ahora en acá, decadencia, digamos. sí, ahora en decadencia o por lo menos en decadencia como imperio, Claro, como imperio. como imperio único en el mundo. Exacto. Pero Estados Unidos no va a dejar de ser un país poderoso porque No, ha no. conquistado de alguna manera muchísimas cosas que ahora lo que no pueden ser es el imperio universal que pretendieron ser durante un tiempo. Y quería agregar a lo que vos decías del Partido Demócrata. Hace un tiempo leí, hará un par de años, el último libro de Luis Alberto Moniz Bandeira, Mm, que se llama La Nueva Guerra Fría. Y en ese libro, con información, porque Moniz Bandeira tenía acceso a información clasificada del imperio, no sé cómo hacía, pero era un gran investigador, y él siempre en sus libros edita los documentos, una cosa fantástica. sí, sí. El presidente más asesino de la historia norteamericana, el número, ¿no? Cuantificadamente, es Barack Obama.
Claro, por todas las intervenciones militares en el por exterior. todas las intervenciones militares y es el que inicia los ataques selectivos, mentirosos, selectivos, porque mataban a civiles, mujeres, niños, como está ocurriendo ahora en Palestina, Sí, sí, tal cual. empieza a utilizar los drones. Era el inicio de la utilización de los drones. Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Al comienzo de su gobierno, es el presidente más asesino de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y probablemente, si tiene ese ranking, el más asesino de la historia mundial. Bueno, ahí está, protegido como si fuera un defensor de los derechos de las minorías, un tipo bárbaro, macanudo, ¿no? Bueno, Premio Nobel. ¿cuántas enseñanzas que nos dejan tus reflexiones, César? Pensando en voz alta, el único cristal, el único prisma para analizar la realidad, lejos está de ser el esquema ideológico derecha-izquierda, ¿no? Tenemos que ver, analizar la historia, la realidad, usando ese esquema, pero digamos, también usando la idea de patria-antipatria como prisma, la idea de nación latinoamericana, por supuesto, ¿no? La idea del imperialismo de Lenin, que también toma Trotsky y también considera hasta el propio Stalin, ¿no? La idea del imperialismo, que hay naciones opresoras y países oprimidos, en este caso nosotros. También podríamos agregar otros, el prisma de la civilización, ¿no? Que utiliza Spengler, ¿no? Las etapas de la civilización, el auge, la creación, la creatividad, perdón, la decadencia, que sería esta etapa, la burocratización de los países, ¿no? Y hay muchos prismas, pero digo, pensar la realidad, la historia en términos de su complejidad, no tenerle miedo a estos debates y pensarlo sobre todo en función de reconstruir esta hermosa patria que tenemos, nuestra patria, nuestro pequeño pago que es Argentina y nuestra gran patria que es Sudamérica, Latinoamérica, porque obviamente si no nos unimos no vamos a poder ser en un sentido ontológico como mencionabas, César, y bueno, ese es el desafío que tenemos. Si logramos, como decíamos al principio, liberarnos de nuestra principal debilidad estratégica, que es la dominación cultural. Que existan hoy fuerzas de ocupación militar en el territorio argentino, en las Islas Malvinas, en el mar argentino, y tratando de usurpar nuestra Antártida, es un hecho menor comparado con la capacidad que podría tener el pueblo argentino si despertara su conciencia, ¿no? No Así es. tendríamos ninguna limitación para recuperar esta amada patria. No sé qué pensás al respecto, César. Coincido absolutamente. Hoy mencionabas el tema de la guerra híbrida, la guerra irrestricta. Ahora se está hablando muy específicamente del principal teatro de operaciones que es la guerra cognitiva. ¿Qué es lo que estás diciendo vos en estos momentos? Em, Se trata, digamos, de eh, in- incidir en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿no? Y es una guerra que nadie se puede sustraer, nadie se sustrae, porque, bueno, a Es mí me imposible. tocó, a nuestra generación nos tocó ir a un campo de batalla que estaba ahí en unas islas. Bueno, hay mucha gente que estuvo compenetrada con la guerra, aunque no estuvo en el campo de batalla, pero hoy este terreno, este teatro de operaciones, ninguno de nosotros nos podemos sustraer. Todos somos combatientes y todos somos combatidos Exacto. en todo momento. Y esto es lo que vos estás diciendo y creo que es el núcleo duro de la batalla que hay que dar, porque todas las demás se van a dar por añadidura. Todo demás, si ganamos esa batalla, todas las demás van a ser victorias. El problema es que ahora también alguien dijo que el pescado se pudre por la cabeza. Bueno, efectivamente, ¿y cómo se hace para salvar al resto del pescado? Y hay que cortarle la cabeza, ¿no? Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer en estas élites corrompidas
por el dinero, por la oligarquía internacional del dinero, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, hay que cortarle la cabeza. Tenemos que recomponer la cabeza y hay que sustituir la cabeza de la Argentina. Tenemos un problema con las élites. Si nosotros logramos cambiar las élites, eh, yo no idealizo al pueblo como una entidad, digamos, somos de todo, ¿no? Sí, sí, por Pero, supuesto. pero en sus manifestaciones singulares, el pueblo argentino sigue conservando el anhelo de una patria soberana, de ser dignos. Así como vemos mucha enfermedad también en nuestro pueblo, la droga, la delincuencia, la pauperización espiritual, también vemos muchas riquezas en nuestro pueblo. Tal Es cual. decir, ahí se recompone rápidamente. El problema que tenemos está, lo podrido, lo casi todo podrido está en la cabeza. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero no va a ser gratis porque el imperio tiene ese dominio del ejercicio del poder blando que va a querer, eh, y siempre va a tener sustitutos, ¿no? ¿Ah? Si va Macri, viene Milei, si va Milei, vendrá otro, Cristina, siempre tiene sustitutos. Nosotros tenemos que procurar que la cabeza la pongamos nosotros, no la ponga más la Exactamente, pero oligarquía además internacional del pensar, dinero. César, que, bueno, somos un granito en la historia de Argentina y en la historia de la humanidad, que hubo países como China, que hace muy poco, en el siglo XIX, con la guerra del opio, si uno veía el escenario de China, después de ser el centro del mundo, en serio, durante siglos, ellos fueron dominados completamente, sus puertos, sus ríos, sus sistemas de comercio, militarmente fueron dominados, con, digamos, su territorio invadido, una humillación enorme, y lograron levantarse. Uno Y de ve, la humillación sí, sí. y de la rebelión hacia la humillación es que construyeron este proyecto. Exactamente, y si uno ve a Alemania a principios del siglo XIX, era un país agrario, subdesarrollado, entre comillas, en los términos que se menciona ahora, esas situaciones. El pueblo vivía, eran campesinos mayormente y su principal fuente de recursos era la venta de mercenarios, ¿no? Por parte de los feudales, de las élites, en ese momento germanas que no estaban unificados, ¿no? Eran muchos Ujú, estados invadidos, con problemas de todo tipo, y lograron transformarse en la potencia industrial de Europa, ¿no? Una Europa que ahora está desvencijada, que está venida menos, ujú. que ha quedado como la abuela, la abuelita, donde uno va a recorrer el que puede, ¿no? Va a recorrer los viejos santuarios, Ujú, pero no hay nada, no hay nada de futuro allí, ¿no? Pero bueno, claro, Alemania logró levantarse y tantos países, así que el futuro también es para los argentinos, César, seguramente. seguro. Te mandamos un fuerte abrazo, César Trejo. Me cuesta decir veterano de Guerra de Malvinas porque tiene una mentalidad muy, muy joven y muy necesaria para No, pero este ya tipo somos veteranos en todas las dimensiones, sí. bueno, para reflexionar sobre estos temas que son tan necesarios para la reconstrucción de nuestra patria. Gracias y adelante con el trabajo que vienen haciendo cotidianamente, sostenidamente y con muy buen resultado allí en el Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Para aquellos que les interese el tema, pueden hurgar y se van a encontrar con trabajos de investigación maravillosos. César, te mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Luis. Un gusto haber compartido esta tarde con vos. El gusto es nuestro. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas.
Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.